Descubre las últimas noticias geopolíticas mientras exploramos la tensión entre Rusia y la OTAN. En este vídeo, analizamos la advertencia de Rusia sobre las posibles consecuencias de enviar tropas a Ucrania y cómo esto podría afectar las relaciones internacionales. Estamos al borde de un conflicto a gran escala. Únete a nosotros para obtener información actualizada y análisis expertos sobre esta situación crítica y otras situaciones geopolíticas de importancia. Sin más introducciones, comencemos. Rusia logró este mes conquistar la ciudad de Avdiivka y otras ciudades importantes, por lo que pronto podría hacer más avances, ya que Ucrania ve cómo su ayuda militar disminuye y el Congreso de Estados Unidos sigue impidiendo que se apruebe un proyecto de ley que incluye miles de millones de dólares en apoyo. Esto ha provocado que los patrocinadores de Ucrania entren en pánico, al ver cómo a pesar de la monstruosa financiación, las fuerzas ucranianas continúan perdiendo y se acercan a una derrota aplastante, llevándolos al punto de realizar una reunión para sopesar enviar a sus propias tropas al frente de batalla. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a los líderes de 17 países de la Unión Europea, así como a ministros y funcionarios del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, el 26 de febrero, para discutir cómo Occidente puede ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia. Antes de la cumbre internacional de Meikraan, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, afirmó que los temas enumerados en un documento restringido, que había recibido, implican que varios Estados miembros de la OTAN y la Unión Europea están considerando enviar tropas a Ucrania de forma bilateral. Fico no proporcionó muchos detalles sobre cuándo se podrían enviar botas de la OTAN a Ucrania ni por qué motivos, pero dijo que puede decir con qué propósito o qué harían allí. Petr Fiala, primer ministro de la República Checa y uno de los asistentes a la reunión de Macron, se apresuró a desautorizar la declaración de Fico, ya que dijo antes del evento que su país ciertamente no se está preparando para enviar ningún soldado a Ucrania. Sin embargo, tras las conversaciones internacionales, el presidente francés se negó a descartar el envío de tropas de la OTAN y de la Unión Europea a una Ucrania. Macron dijo lo siguiente: "No hay consenso para respaldar oficialmente a ninguna tropa terrestre. Dicho esto, no se debe excluir nada. Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que Rusia no prevalezca. Rusia está presentando un peligro mayor, ya que Vladimir Putin está mirando no solo a más territorios ucranianos sino también a otras naciones europeas". Y aquí, de hecho, está el presidente francés, cuyo país los rusos salvaron hace un siglo y luego lo construyeron, que se rindió a Hitler, ocupó, colaboró con los nazis, entregó combatientes clandestinos, comunistas, bebés judíos a la Gestapo. Felizmente sirvió a las SS, potencia victoriosa en la Segunda Guerra Mundial. Hoy abre la boca y dice que la clave de la seguridad de Europa es la derrota de Rusia. Recordamos que los líderes de las naciones de Europa del Este y los analistas han estado haciendo sonar las alarmas en las últimas semanas sobre la posibilidad real de que Putin lance un ataque contra Moldavia, Polonia o los estados bálticos si logra una victoria en Ucrania. Horas después de los comentarios de Fico y Macron y del final de la cumbre internacional, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó que el apoyo brindado a Ucrania por la alianza seguirá sin implicar el envío de soldados a Ucrania. Le dijo a Associated Press que los aliados de la OTAN están brindando un apoyo sin precedentes a Ucrania. Lo han hecho desde 2014 y han intensificado después de la guerra. Hasta ahora, los líderes de los miembros de la OTAN han dejado claro que no enviarían sus tropas a luchar en Ucrania, como también supuestamente dejaron claro que no enviarían sus tanques y misiles de largo alcance. Y ya hemos visto lo que sucedió: enviaron sus tanques y misiles, a pesar de prometer no hacerlo. Ahora también sugirieron que podrían enviar soldados después de que termine la guerra para ayudar a reconstruir el país y para recibir entrenamiento. Por estas promesas incumplidas, el Kremlin podría considerar ahora el despliegue de soldados de la OTAN en territorio ucraniano como una participación directa de la Alianza Occidental en el conflicto y conduciría a una escalada importante, que posiblemente incluya una guerra global que involucre a la Alianza Militar Occidental luchando contra Rusia y sus aliados. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin,
dijo a los periodistas que un conflicto militar directo entre la OTAN y Rusia será inevitable si se envían tropas occidentales a Ucrania. Dijo que, en ese caso, no se tratará de probabilidad, sino de inevitabilidad, así es como lo evaluarán. Y que los países de la OTAN también deberían evaluar las consecuencias de tales acciones y ser conscientes de ellas. Deberían preguntarse si esto corresponde a sus intereses y, sobre todo, a los intereses de los ciudadanos de sus países. El senador de la región de Crimea, miembro del Comité Internacional del Consejo de la Federación, Sergei Tsekov, dijo a RIA Novosti que el presidente francés, Emmanuel Macron, con sus declaraciones sobre Rusia, dio un paso serio hacia el desencadenamiento de una nueva guerra mundial. Tsekov advirtió que Macron debería pensar en su retórica beligerante y detenerse. Esta declaración imprudente e irresponsable acerca a la OTAN directamente a una guerra con Rusia. Es otro paso muy serio hacia el comienzo de una nueva guerra mundial. Esta es la intención de prolongar la escalada de la guerra, para intervenir más en él, para coordinar, dijo Tsekov a la agencia. Según él, fueron los países occidentales, a través de sus políticas aplicadas durante más de una década, los que desataron el conflicto en Ucrania. El senador de Crimea enfatizó que, desafortunadamente, no quieren detener este conflicto, que también es complicado para ellos. Con sus acciones, Macron corre el riesgo de transferir el conflicto al territorio francés. Esperemos que los pueblos de los países europeos detengan a estos políticos locos, dijo Tsekov. Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consejo de la Federación, tras una declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la posible decisión de los países de la OTAN de enviar tropas terrestres a Ucrania podría interpretarse como una participación directa de la alianza en las hostilidades e incluso como una declaración de guerra. Este es un punto en el que no solo comienza la participación de la OTAN en la guerra, ya que comenzó hace mucho tiempo, sino que puede interpretarse como la participación directa de la alianza en las hostilidades, o incluso como una declaración de guerra, dijo Kosachev en su canal Telegram. Calificó de peligrosa la lógica del líder francés que dice quienes niegan la posibilidad de enviar tropas terrestres occidentales a la zona de conflicto hoy negaron la posibilidad de suministrar tanques, aviones y misiles de largo alcance. Esta lógica no solo es defectuosa, sino también peligrosa y está plagada de un escenario catastrófico. Lo cual, como vemos cada vez más a menudo, algunos líderes occidentales no comprenden en absoluto. La táctica de cocer lentamente una rana no persuade en modo alguno. Rusia que puede aceptar cualquier cosa, siempre que se haga de forma gradual, afirmó Kosachev. Señaló que los expertos occidentales competentes sabían perfectamente en el pasado que la paciencia tenía un límite o la llamada línea roja. Kosachev también destacó que esto es exactamente lo que ocurrió con la expansión de la OTAN y el comienzo de la guerra en Ucrania, que en un momento determinado se volvió simplemente inevitable. En algún momento la OTAN pensó que, dado que los países bálticos estaban en la OTAN, Moscú aceptaría el papel de Ucrania como anti-Rusia con bastante calma. Rusia se negó a aceptar el aumento gradual de las amenazas a su seguridad, e hizo todo lo posible para expresar su posición a los países occidentales y ofrecer acuerdos reales sobre la arquitectura de seguridad en la zona euroatlántica. Pero la alianza hizo oídos sordos a esto y prefirió hervir la rana. Lo mismo ocurrirá si se produce una intervención de la OTAN en Ucrania, afirmó Kosachev. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, ha afirmado en repetidas ocasiones que Polonia puede introducir el control sobre los territorios occidentales de Ucrania estacionando allí sus tropas. Polonia también presentó esta idea en la cumbre de la OTAN del 24 de marzo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el 23 de marzo que la OTAN no apoya tal iniciativa para que no se convierta en un conflicto entre la OTAN y Rusia. Esto provocará aún más muerte y destrucción. Por lo tanto, no van a enviar sus fuerzas a Ucrania. Pero Occidente está en pánico, ¿y qué no se puede hacer en este estado? El estado de ánimo en Occidente está cerca del pánico y se pregunta qué no se puede hacer en tal situación. Por tanto, no se puede descartar la introducción de un contingente de una forma u otra.
comenzarán, por supuesto, buscando el próximo ejército proxy de los países de Europa del Este. Polonia se encuentra entre los primeros candidatos, ya que ofreció su ejército que fue rearmado por completo. También debe estar preparado para ejecutar el pedido. Estos nuevos representantes pueden ser proporcionados por brigadas de reacción rápida de la OTAN formadas en la frontera, pero sin publicidad. Bulgaria ya sospechaba que algo andaba mal y cree que una misión de este tipo es imposible sin la participación de Estados Unidos. El analista internacional Iskren Ivanov dijo en Nova que las unidades militares estadounidenses tendrían que participar en una posible operación terrestre. El analista señaló que es posible que las tropas no estén bajo la bandera de la OTAN, sino sobre la base de acuerdos bilaterales entre países individuales y Ucrania. Pero, en su opinión, esas fuerzas deberían enviarse bajo los auspicios de la OTAN. El copresidente del Consejo Atlántico, Momchil Doikev, estuvo de acuerdo en que el ejército debería ser la OTAN. Y si esto será una declaración de guerra a Rusia depende de cómo lo interprete Moscú, añadió. Doikev también señaló que se envía una señal a Rusia de que no puede continuar su ofensiva en Ucrania. De las opiniones anteriores se desprende claramente que los políticos búlgaros y de cualquier otro país de la Unión Europea no harán nada sin la participación de Estados Unidos. Necesitan un seguro bajo el paraguas nuclear según la cláusula 5 de la Carta de la OTAN. Pero Estados Unidos se encuentra en una encrucijada y no tomará tales decisiones antes de las elecciones de noviembre, pero ya veremos. La Federación Rusa tiene hasta noviembre para poner fin al régimen de Zelensky y llevar a Occidente a la mesa de negociaciones en sus propios términos. Si alguien hace el ridículo, entonces la respuesta de la Federación de Rusia será dura, ya no habrá miedo, habrá una confianza tranquila en las propias fortalezas y capacidades. Ahora, tras toda esta información, hagamos una pausa e intentemos pensar con sensatez. Primero, es imposible derrotar a una potencia nuclear, y si Meikran no lo sabe, que se lo expliquen de nuevo. Segundo, todo el arsenal de largo alcance, junto con los F-16, que algún día, en el mejor de los casos, en el verano, recibirán las fuerzas de Ucrania, es un objetivo absolutamente legal para los ataques rusos. Ya sean bombas, tropas, misiles o vehículos aéreos no tripulados. En tercer lugar, es bueno recordar las ruidosas promesas sobre 1 millón de proyectiles de calibre 150 y 155 que no fueron más que palabrería. Los guerreros europeos, utilizando las manos equivocadas, lograron reunir 1/3, según sus estimaciones más optimistas. ¿Dónde está el 70% restante? Es una pregunta que no tiene respuesta. 4. El complejo militar industrial europeo ha demostrado su absoluta inadecuación para nada más que exposiciones y ventas, en las que se vendió hábilmente miles de millones de armamento para Ucrania. Quinto y último. Todo lo prometido, todo esto es de largo plazo, hay que sacarlo de los almacenes, si quedan reservas, reabrirlo y una vez desarrollada la logística, entregarlo donde se necesita y a quien se necesita.